Ya. Ay, no sé Ya, chicos, fármacos antineoplásicos. ¿Alguna idea para qué es cáncer? ¿Qué son fármacos antineoplásicos? ¿O cuál es el objetivo fundamental de estos fármacos? Ya. Básicamente estos fármacos antineoplásicos, como su nombre lo dice, son parte del tratamiento para el cáncer, ¿no? Ustedes saben que hay el cáncer, hay un tipo de cáncer que prevalece en el Perú, ¿no? Que es el del cuello uterino para las mujeres, y el segundo lugar es el cáncer de mama, y en el caso de los varones, el más prevalente es el cáncer de próstata, y luego continúa el cáncer de estómago, ¿no? Entonces, como vemos, eh, el cáncer aún sigue abarcando a un gran porcentaje de la población, y para ello nosotros tenemos que ver primero qué es el cáncer, eh, o qué pasa, cómo surge, qué sucede. Y segundo, qué fármacos, ¿no? Se emplean tanto en la quimioterapia, farmacoterapia. Entonces, lo que ustedes se tienen que acordar del cáncer así básico, o en pocas palabras, es que es un crecimiento descontrolado de las células, ¿no? A ver, no hay control en su proliferación. Entonces, el cáncer es una multiplicación, diseminación incontrolada de formas anómalas de las células del cuerpo, ¿no? Estas células no son normales. Tratamos el cáncer de distintas formas. Primero, la resección quirúrgica, y ya va a tener también sus criterios, quién es apto, quiénes no, para así llegar a la erradicación, ¿no? Y luego tenemos lo que es la farmacoterapia o quimioterapia, ¿no? Ya. Van a ver en el siguiente ciclo más a profundidad porque tienen un curso exclusivo de eh, oncología, ¿no? Bien, entonces lo que tenemos que ver para fármacos primero es qué pasa, ¿no? En el cáncer. Ya les dije que hay un crecimiento descontrolado de las células, pero ¿cómo así? eh, este, esta patología tiene características, ¿no? Va a haber una proliferación incontrolada, va a haber desdiferenciación, o sea, las células ya no se diferencian, va a haber, obviamente las células pierden su función, va a haber invasividad, va a llegar a otros órganos y se denomina lo que es la enfermedad de metástasis, ¿no? Lo que puede diseminarse a varios órganos. Ahora, una célula normal se convierte en una célula cancerosa debido a varias mutaciones en su ADN, ¿no? Ustedes saben que estas mutaciones pueden ser heredadas, pueden ser adquiridas, y debido a exposición al ambiente, ¿no? Puede ser a virus, a carcinógenos, al tabaco. Entonces, por ejemplo, en el cáncer de mama de las mujeres, eh, ellas heredan eh, una copia defectuosa de los genes supresores de tumores, ¿no? El gen supresor del cáncer de mama es el BRCA1 y el BRCA2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si eh, heredan esta mala copia, ¿no? Que van a tener un riesgo más alto de desarrollar un cáncer de mama. Ahora, esta carcinogénesis, este nacimiento del cáncer, es un proceso bastante complejo que no podemos decir ya es genético o es adquirido o ha sido causado porque el paciente fuma mucho, no, sino que tiene varios factores, ¿no? Varios factores pueden ser hormonales, pueden ser carcinógenos, pueden ser efectos promotores de los tumores. Entonces, va a haber un aumento de la probabilidad, que aumenta la probabilidad en las mutaciones de las células, ¿no? Entonces puede ser una mutación, pueden ser varias mutaciones. Y al final que logran, forman este trastorno, ¿no? Esta anomalía. Entonces, no sé si se acuerdan, pero van a haber cambios genéticos en las células en donde ustedes van a ver
que se van a activar primero los protoncogenes a oncogenes, ¿no? Protoncogenes a oncogenes. ¿Qué pasa aquí? Estos protoncogenes son genes que normalmente se van a controlar la división celular, o sea, son los que están supervisando la división celular, ¿no? Entonces, además de la división celular, pueden estar supervisando la apoptosis, pueden estar supervisando la diferenciación, y su alteración hace que se conviertan de protoncogenes a oncogenes, ¿ya? Oncogenes. Me avisan si se escucha entrecortado. Ya. Entonces se convierten a oncogenes. Estos oncogenes ya inducen una transformación maligna en las células y pueden estar asociadas, ¿no?, a carcinógenos, a virus. Otra característica o otro cambio que pasa en esta carcinogénesis es la inactivación de genes supresores de tumores. ¿Qué quiere decir? Que las células normalmente contienen genes que van a suprimir los cambios malignos, ¿no? O sea, una célula va a querer recuperarse y esto va a ser con ayuda de estos supresores de tumores. Entonces, va a evitar que esta célula tenga cambios malignos, pueden ser antioncogenes. Entonces, mutaciones en estos genes supresores de tumores o simplemente la inactivación interviene en el inicio o en la generación de nuevos cánceres diferentes, ¿no? Ahora, bueno, se necesitan estos dos, activación de protoncogenes, oncogenes e inactivación de genes supresores de tumores para poder crear la carcinogénesis, ¿no? Entonces tenemos un paciente que, no sé, ha estado expuesto a virus, a irradiación, a sustancias químicas. Estas causan mutaciones adquiridas, ¿no? Mutaciones adquiridas. Y además el paciente tenía sus familiares que tenían antecedentes, ¿no? El paciente tenía antecedentes de familiares con cáncer, lo cual altera la expresión genética, ¿no? Altera la expresión genética. Entonces, ¿qué pasa? Les decía que los protoncogenes se activan a oncogenes y va a haber una inactivación de los genes supresores de tumores, ¿no? Estos genes supresores de tumores que usualmente evitan que la célula se malignice, se inactivan, ¿no? Además de ello, hay más factores todavía. Entonces, ¿qué pasa cuando los protoncogenes se vuelven oncogenes? Va a haber una proliferación celular incontrolada, va a haber una desdiferenciación. Si se inactivan estos genes supresores de tumores, ¿qué pasa? Se reduce la apoptosis, va a haber alteraciones en las telomerasas, entonces ya empezamos con lo que es el desarrollo primario del tumor, ¿no? Empezamos con este desarrollo primario, el cual puede producir lo que son metaloproteinasas, que van a llegar, los objetivos invadir el tejido circundante, ¿no?, alrededor. Mediante la angiogénesis, o sea, forman nuevos vasitos para que este tumor se nutra, ya empieza la diseminación hematógena y llegamos a una metástasis, ¿no? O el desarrollo de tumores secundarios, ya no en el órgano in situ, sino en otros órganos que han migrado, por así decirlo. Entonces nuestros fármacos se van a diferenciar, ¿no? Primero vamos a tener fármacos que van a ser específicos del ciclo celular, otros no tan específicos, y los que sí son específicos van a actuar en ciertas fases del ciclo celular, ¿ya? Como por ejemplo, unos van a actuar en la mitosis, que tenemos acá los taxanos y los alcaloides de la vinca. En la fase G1 tenemos las hormonas y antibióticos antitumorales. Los antibióticos tumorales sí lo van a escuchar bastante. También tenemos los antimetabolitos que van a actuar en S, a actuar en la fase G2, ¿no? Los que son los alquilantes, los fármacos con platino, o los inhibidores de la topoisomerasa o antibióticos antitumorales, ¿no? Entonces, estos fármacos van a ser específicos de las fases. ¿Qué quiere decir?
que van a evitar o van a tener más acción en estas fases del ciclo celular, ¿no? Y otros van a ser inespecíficos en relación al ciclo celular. Entonces acá tenemos los acrilantes, fármacos con platino, que ya no son específicos de fase, sino que ya actúan a nivel, como una acción indirecta más o menos. Ya, entonces, acuérdense, tenemos fármacos que actúan en la fase del ciclo celular, los que actúan en la mitosis, como los alcaloides de la vinca, que son específicos de esta fase, ¿no? O en la fase G1 tenemos en donde hay una presíntesis del ADN, pueden haber fármacos, otros en la fase de reposo, en la fase G0, otros en la síntesis de ADN como los antimetabolitos, y otros en la G2, ¿no? Que les decía que son agentes alquilantes, antibióticos morales, que ya no son fase específicos, sino son ciclo específicos, ¿no? Sino que actúan a todo el nivel del ciclo. Ya. Ahora, tenemos, bueno, aquí vino una pregunta en el examen que hablaba de las camtotecinas, ya. Estas son específicas de fase, ya. ¿Cómo así? Tenemos drogas citotóxicas que son específicas de la fase 2, G2, G2. Una de ellas, uno de estos fármacos son las camtotecinas. Ahora, importante para esta clase es que tienen que acordarse cómo es el ciclo celular, ¿no? No exactamente todo, pero sí al menos lo básico, ¿no? Entonces acá tenemos que estas camtotecinas que actúan en la fase 2 van a inhibir las topoisomerasas tipo 1, acuérdense, topoisomerasas tipo 1, las camtotecinas. Ya, entonces, hablando, antes de continuar, ¿qué son las topoisomerasas? Estas topoisomerasas, no sé si se acuerdan, son células que cambian el grado de superenrollamiento del ADN. Entonces, cortan una hebra del ADN, ¿no? Estas son las topoisomerasas 1. Las que cortan ambas hebras del ADN son las topoisomerasas 2. Entonces, el ADN girasa produce cortes, ¿no? De doble cadena, después son unidos por las ligasas o el ADN girasa, y como una de ellas es la topoisomerasa, ¿no? Que actúa durante la replicación de ADN para así reducir la tensión molecular, que es porque el ADN está muy enrollado, ¿no? El superenrollamiento. Entonces, estas topoisomerasas, bien la topoisomerasa corta una hebra o bien la topoisomerasa 2 corta las dos hebras. Ya, entonces, esta camtotecina, acuérdense, inhibe la topoisomerasa 1. Y esa es fase específica, ¿no? Actúa en la fase 2. Ahora, en la fase G2 y en la M también actúa la topoisomerasa 2, ¿no? Si la topoisomerasa 1 actúa en la fase 2, la topoisomerasa 2 actúa en la fase G2 y M. Entonces, ¿qué van a hacer? Las topoisomerasas 2 producen roturas dobles en las cadenas o en las hebras de ADN, ¿no? Ya, eso es lo importante. Ahora vamos a ver una clasificación de cómo actúan los fármacos, ¿no? Primero vamos a ver fármacos que actúan sobre el ADN. Ya, vamos a tener fármacos que actúan sobre el ADN, ¿no? Les decía, tenemos los fármacos alquilantes, tenemos los antibióticos, como quienes la antraciclina, los análogos, también tenemos antimetabolitos, derivados del platino, y ahí yo les voy a explicar todo eso más adelante. También tenemos fármacos que van a actuar en la mitosis, ¿no? Pero sin afectar el ADN. ¿Quiénes tenemos acá? Más que todo los de origen vegetal o los naturales, ¿no? Fármacos naturales, que son los taxanos o alcaloides de la vinca. También tenemos factores extracelulares de la división celular, ¿no? Como aquí están más que nada las hormonas. No vamos a hablar mucho, pero para que conozcan, ¿no? Aquí están las hormonas. Y los que actúan en el sistema inmunitario, ¿no? Como la terapia TAR, los inhibidores del factor de necrosis tumoral, las interleucinas, anticuerpos monoclonales, vacunas BCG.
Ya, entonces nosotros vamos a enfocarnos más en estos fármacos, los que actúan en el ADN y los que actúan sobre la mitosis sin afectar el ADN. ¿Ya? Entonces, nosotros, sabemos que las células pueden pertenecer a 3 compartimentos. Primero, estos tumores pueden irse a las células en que están en constante división, ¿ya? Pueden irse a las células que están en reposo, que no quiere decir que dejen de dividirse, sino que sí pueden dividirse, solo que aún no lo hacen, no si están en reposo. Y luego tenemos los fármacos las células tumorales que se van a las células que ya no se pueden dividir. Entonces, ¿para qué le sirve al tumor infectar estas células que ya no se pueden dividir, sino que va a contribuir a su crecimiento, ¿no? A su volumen tumoral? Entonces, vamos a hablar de los fármacos citotóxicos, la terapia dirigida y las hormonas no tanto, ¿no? Estos fármacos citotóxicos o los citotóxicos antineoplásicos son los más utilizados ahora en la actualidad y afectan básicamente la primera característica del cáncer, ¿cuál es? La división celular incontrolada, ¿no? Entonces, estos fármacos citotóxicos que afectan la división celular incontrolada. Ahora, estos fármacos no van a tener efectos sobre qué, sobre la invasividad, sobre la pérdida de diferenciación, no van a evitar la tendencia a producir metástasis, sino que simplemente se van a controlar el ciclo celular que está alborotado ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede esto? Básicamente, estos fármacos citotóxicos tienen una acción antiproliferativa, que quiere decir que van a actuar sobre la fase S del ciclo celular y van a causar una lesión secundaria al ADN, ¿no? Que va a iniciar la apoptosis en las células y además de ello, como actúa en la división celular, va a afectar a todos los tejidos que se están dividiendo, ¿no? A todos los tejidos. Entonces, por ello, causa, ¿no? Los efectos adversos y además, según la dosis, puede causar efectos tóxicos a nivel sistémico. ¿Qué efectos tóxicos estos fármacos citotóxicos nos causan? Primero, toxicidad sobre la médula ósea. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes pueden sufrir de mielodepresión, porque ya no van a tener producción de sus leucocitos, y si no hay leucocitos van a ser resistentes a las infecciones, ¿no? Ya, pueden haber alteración en la cicatrización de las heridas, alopecia, que es la pérdida de cabello, lesiones en el epitelio digestivo, trastornos de crecimiento si es que hablamos de los niños, teratogenicidad y esterilidad, ¿no? Entonces, estos fármacos citotóxicos destruyen las células rápidamente, lisando las purinas, los uratos, lo cual también puede causar efectos adversos en los túbulos renales, ¿no? Causando lesión renal. Y además, cada de los fármacos alquilantes, antimetabolitos, los fármacos naturales, tienen sus efectos tóxicos específicos, ¿no? Todos estos antineoplásicos en general van a producir lo que son náuseas y vómitos, ¿no? Pero algunos de ellos van a afectar más la médula ósea, otros van a causar más pérdida de cabello, otros alteran la cicatrización de las heridas, entonces depende del fármaco, ¿no? Ya. Y las hormonas, tenemos también hormonas que nos van a ayudar en lo que es el ciclo celular, ¿no? Y se usan como fármacos antineoplásicos, como por ejemplo los glucocorticoides, que se les habló, como la prednisolona, que va a inhibir la proliferación de linfocitos. ¿Y para qué lo usamos? Para leucemias, ¿no? Linfomas. Los estrógenos, que lo usamos como paliativo para lo que son tumores prostáticos. Entonces, hay prostágenos como el megestrol, que son útiles en tumores de endometrio, análogos de la hormona de gonadotropinas, y varias terapias hormonales que se usan para
para varios tipos de cáncer, ¿no? Bueno, esto es para comentarles porque en su texto no dice. Ya. Entonces vamos a empezar con los primeros fármacos alquilantes. Primero tienen que conocer qué es alquilación, ¿no? Porque agentes alquilantes o fármacos alquilantes. Básicamente la alquilación es la desnaturalización de proteínas. ¿Cómo así? El grupo aldehído va a condensar aminoácidos y va a formar lo que son acemetinas y bueno, en su fin es formar un formaldehído, ¿no? Este formaldehído va a tener una acción antisupresora. Entonces, estos agentes alquilantes básicamente actúan a lo que es el nivel del ADN cruzando enlaces. Ya acá van a cruzar enlaces. Van a cruzar las cadenas de ADN, ¿no? Tienen una acción citotóxica porque se unen covalentemente a estas cadenas, exactamente a las bases nitrogenadas de las células, y van a formar lo que les mencionaba, ¿no? Este formaldehído, actuando de forma supresora. Ahora pueden haber también fármacos alquilantes bisfuncionales, ¿no? Que producen uniones en la misma hebra y cruzan enlaces cruzados. Forman enlaces cruzados. Entonces, estos agentes alquilantes, ¿qué hacen? Forman enlaces covalentes. ¿Entre quiénes? Entre los grupos alquilo y las moléculas nucleófilas, ¿ya? ¿Qué moléculas nucleófilas tenemos? Acuérdense, los agentes alquilantes se unen a lo que es el átomo de N7 de guanina, N1 y N3 de adenina, ¿no? También el N3 de citosina. Entonces, forman estos enlaces entre ambas hebras. Entonces, ¿qué pasa al formar estos enlaces? Primero bloquean la replicación del ADN, bloquean la transcripción del ARN y entonces si no tenemos replicación de ADN ni transcripción de ARN que nos bloquea también la mitosis y la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces estos agentes alquilantes van a ejercer su acción durante todo el ciclo celular, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que son ciclos específicos. Obviamente van a tener su fase, mayor eficacia en la fase G1 y la fase S, ¿no? Pero en sí actúan en todo el ciclo. Ya. ¿Qué más? Acá dentro de estos fármacos me viene una pregunta de mecanismo de acción, ¿no? Entonces, para acordarles que estos agentes alquilantes se adhieren grupos alquilos a las bases de ADN, ¿no? Formando lo que son puentes cruzados con enlaces covalentes. Pueden introducir nucleótidos disparejos y lo que pasa es que interrumpen la función del ADN y pueden causar lo que es la apoptosis, ¿no? O la muerte celular. Dentro de su farmacocinética, estos agentes alquilantes pueden ser dados por vía oral, intravenosa. Su tiempo de vida media es de 3 a 10 horas y se va a cortar sucesivamente, ¿no? El 50% va a atravesar lo que es la barrera hematoencefálica y se va a eliminar por vía renal, ¿no? O puede ser hepática también. Chicos, ¿me entendieron esta parte de los agentes alquilantes? Ya, espero que sí. Entonces, dentro de estos agentes alquilantes tenemos los derivados de la mostaza nitrogenada, como la ciclofosfamida, clorambucil, meltafán y fosfamida. Más que nada, la ciclofosfamida es el más representativo. También tenemos nitrosurias, triacinas, alquilsulfonatos y etilniminas, ¿no? Como les decía, el más representativo es la ciclofosfamida, que es la mostaza nitrogenada, ¿no?
Esta ciclofosfamida básicamente es el fármaco que se usa con más frecuencia. Es un profármaco, que quiere decir que es inactivo hasta que llega al hígado. Cuando llega al hígado recién se metaboliza y se activa, ¿no? Como la definición de profármacos. Entonces, también tiene un efecto sobre los linfocitos y se puede emplear como inmunodepresor, ¿no? Básicamente esta ciclofosfamida, dentro de sus efectos adversos, pueden ser las náuseas, vómitos, mielodepresión y cistitis hemorrágica, ¿no? La cistitis hemorrágica. Esta cistitis hemorrágica también va a ocurrir con otro fármaco. Básicamente se produce esta cistitis hemorrágica por el metabolito de la acroleína y aumenta lo que es la ingestión de líquidos. Bueno, podemos prevenir esta cistitis hemorrágica si nosotros le damos diuresis al paciente, ¿no? O sea, aumentando la ingestión de líquidos o compuestos como la mesna, que es un sulfidhidrol, ¿ya? Entonces, tenemos dos cadenas, ¿no? Dos cadenas. Esta ciclofosamid va a unir, como es un alquilante, un agente alquilante, va a formar lo que son cadenas covalentes, ¿no? Otro fármaco son las nitrosurias. Dentro de estas tenemos la homostina y la carmostina. Estas van a ser más que nada liposolubles, por ello van a atravesar la barrera hematoencefálica. Y si atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿para qué lo usamos? Para tumores cerebrales, para tumores de la meninges, ¿no? Al igual que el anterior, sus efectos adversos es la mielosupresión acumulativa, ¿no? También tenemos otros fármacos, los cuales el busulfano, que va a ser selectivo de la médula ósea, entonces lo usamos para lo que es la leucemia granulocítica crónica. A menor dosis inhibe la formación de granulocitos y plaquetas y a mayor dosis inhibe la formación de hematíes, ¿no? Tenemos la dacarbazina, la temozolomida y la procarbazina, pero lo que más importante es que se acuerden es la ciclofosfamida, ¿no? Y ya, por ahí las nitrosurias. Ya, bien. Hasta ahí se entendió, chicos. Ya, espero que sí. Ahora tenemos derivados del platino. Ya, estos son otros fármacos que basen. Estos derivados del platino van a actuar como alquilantes, ¿no? Y lo que van a hacer, van a formar lo que son enlaces covalentes con el átomo de nitrógeno de guanina para así destruir lo que es el ADN, ¿no? Entonces, si tienen función alquilante, son similares al grupo anterior, ¿no? Forman enlaces covalentes con el átomo de nitrógeno de guanina y así destruyen el ADN, el ARN y la síntesis de proteínas. ¿Ya? Entonces, dentro de estos fármacos tenemos al cisplatino. Este cisplatino se usa para lo que son tumores sólidos, ¿no? Como el pulmón, tumores de pulmón, tumores de ovario, de cabeza y cuello, testículos y cervix, ¿no? Dentro de sus efectos adversos tenemos lo que es la nefrotoxicidad, la ototoxicidad a nivel gastrointestinal y a nivel renal también. Y el carboplatino, ¿no? Que es un análogo del cisplatino, pero tiene menos efectos adversos, ¿no? Menos nefrotoxicidad. Entonces, si hay menos nefrotoxicidad, ¿para qué nos sirve o para qué nos puede ayudar? Puede ser para los pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? Entonces, estos derivados del platino, ¿qué pasa? Atraviesan la célula por difusión y mediante un transportador activo de cobre,
forman e inhiben la replicación del ADN y la transcripción de ARN, produciendo que son roturas y codificaciones, ¿no?, en el ADN y en las hebras del ADN. Ahora, estos también son inespecíficos de fase, que quiere decir que actúan a nivel de todo el ciclo celular, pero tienen más potencia en lo que es la fase S. ¿Ya? Ya, muy bien. El otro grupo de fármacos que tenemos son los antimetabolitos, ¿no? Antimetabolitos. Estos van a actuar en la fase S, o van a tener más, van a bloquear, van a interrumpir las vías metabólicas que van a intervenir en la síntesis de ADN, ¿no? Por eso actúan en la fase S. ¿Qué pasa? En esa fase S ocurre lo que es la replicación, ¿no? La replicación. Entonces estos antimetabolitos inhiben la síntesis de ADN. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Estos antimetabolitos bloquean o interrumpen las vías de síntesis de ADN, por eso es fase S. ¿Cómo así? Estos son antagonistas de folato, ¿no? Acuérdense, a ver, tenemos 3 grupos, ¿ya? Los antagonistas de folato, los análogos de pirimidina y los análogos de purina. Entonces, el primero que se tiene que acordar sí o sí, así para toda la vida, son los antagonistas de folato, que es el metrotexato, ¿ya? Este metrotexato, como es un antagonista de folato, es un análogo fólico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este tamolito que se utiliza para la quimioterapia de los tumores, de las neoplasias, actúa en contra de los folatos, ¿no? Antagonizando los folatos. ¿Qué son los folatos? Los folatos nos sirven a nosotros para poder sintetizar nucleótidos purínicos, timidilato, para sintetizar ADN, para continuar o sintetizar la división celular. Entonces el metotrexato, ¿qué hace? Al ser un análogo fólico, al querer parecerse al ácido fólico, tiene una afinidad, ¿no?, con el sitio catalítico de la reductasa de dihidrofolato, ¿no? Que está. Ya, entonces normalmente el folato viene, se une a este receptor y sigue su ciclo, ¿no? Normal, todo su ciclo. Pero el metotrexato viene e inhibe este receptor, que es la reductasa de dihidrofolato, ¿ya? Entonces, al inhibir este receptor, lo que inhibe es la síntesis de tetrahidrofolato, ¿ya? Tetrahidrofolato. Al inhibir esta síntesis de tetrahidrofolato, al inhibir esta síntesis de tetrahidrofolato, ya no hay transportador de carbono para los procesos enzimáticos que nos ayudan en la síntesis del timidilato, de los nucleótidos de purina, de los aminoácidos serina, de la metionina. No tenemos este transportador. ¿Por qué? Porque ha sido inhibido por el metotrexato, ¿no? Ya. Entonces, no hay síntesis de nucleótidos de purina, no hay aminoácidos de serina, no hay aminoácidos de metionina. Entonces, estos antimetabolitos inhiben diversos procesos para la formación de ADN, ARN y proteínas celulares, ¿no? Entonces, por eso lo usamos como fármaco antineoplásico, ¿no? Porque detiene el ciclo celular específicamente en la fase S. Entonces aquí les pongo que estos antimetabolitos inhiben la dihidrofolato reductasa, lo que impide la producción de tetrahidrofolato, y su principal consecuencia es la interferencia con la síntesis de timidilato, ¿no? Evita esta síntesis, destruye las células en la fase S del ciclo celular, evita que nosotros sinteticemos o formemos el ADN, el ARN y las proteínas, ¿no? Ese es lo más importante. Ahora, este metotrexato o este antimetabolito de la fase S,
antagonista del folato, puede ser usado por vía oral, puede ser usado por intramuscular, intravenoso, tiene una baja liposolubilidad, pero sí se capta bien en las células se une bien a las células transportadoras de folato, ¿no? Ahora, van a haber pacientes que pueden desarrollar lo que es esta resistencia al metotrexato, ¿no? Pero este metotrexato se usa como inmunosupresor para lo que es la artritis reumatoide, la psoriasis o trastornos autoinmunitarios, ¿no? Dentro de sus efectos adversos puede tener la mielodepresión, puede haber lesiones en el aparato digestivo gastrointestinal, y puede inducir lo que es la nefrotoxicidad, ¿no? Entonces, a veces, ¿por qué nefrotoxicidad? Porque a veces el metabolito del metotrexato se va a lo que son los túbulos renales, ¿no? Ya, ese es con la 1, un subgrupo de los antimetabolitos. Ahora vamos a ver con los dos siguientes. Otros tenemos los análogos de pirimidina y los análogos de purina. Ya en esta fase, en estos dos subgrupos, tienen que acordarse del 5-fluoruracilo, ¿ya? Fluoruracilo. Este fluoruracilo es un análogo del uracilo, por eso se llama así, que va a interferir con la síntesis del DTM, ¿ya? Entonces, este fluoruracilo lo que pasa o lo que hace es que interfiere en la síntesis de timidilato sintasa. Cómo se convierte en un nucleótido casi falso, por así decirlo, de monofosfato de fluorodexisuridina, interactúa con el timidilato sintasa, o sea, acá, ¿no? Interactúa con este timidilato sintasa, ¿no? Interactúa con y al final, ¿qué pasa? Al interactuar con este timidilato sintasa, inhibe, ¿no?, lo que es la síntesis de las pirimidinas. Al inhibir la síntesis de las pirimidinas hay inhibición de la síntesis de ADN. Aquí solo hay inhibición de la síntesis de ADN, más no de ARN ni de las proteínas, ¿no? Solo ADN. Ya, y este fluoracilo lo usamos más que nada por vía parenteral, y dentro de sus efectos adversos lo que nos ocasiona pueden ser lesiones en el gastrointestinal, mielotoxicidad, pueden haber trastornos cerebelosos. Ahí les puse un cuadro de los otros fármacos, o dentro de los fármacos tenemos la capricitabina, ¿no?, que es el otro fármaco análogo de la pirimidina. O sea, ¿qué quiere decir? Análogos de la pirimidina que actúan como pirimidinas y van a bloquear toda la síntesis del ADN, ¿no? Ahora, dentro de los análogos de la purina tenemos a la cladribina, la mercaptopurina y a la fludarabina, ¿ya? Entonces, estos análogos de las purinas, lo que pasa es que son sustancias que se parecen a las purinas, ¿no?, a los metabolitos naturales. Entonces, ¿qué pasa? Van y se meten en las funciones que usualmente las purinas hacen. Entonces, interfieren con la disponibilidad de los nucleótidos de purina o de pirimidina, como cuáles son, como la adenina y la guanina, ¿no? Ahora, como son específicos de fase S, ¿cómo actúan? Actúan como falsos nucleótidos e inhiben el ciclo o la síntesis, ¿no? Ahora, ese es con el mercaptopurina. Con la fludarabina lo que pasa es que va a inhibir el trifosfato, o sea, inhibe el ADN polimerasa en forma de trifosfato, o sacando un fósforo y inhibe el ADN polimerasa. Y hay otro fármaco que está en su tigra, pero no está en este cuadro, que es la pentostatina, ¿no?, que inhibe la adenosina desaminasa. Ya, muy bien, chicos.
ahora pasamos a los antibióticos citotóxicos. Estos antibióticos citotóxicos lo que tienen que acordarse es que son derivados de bacterias. Uno de ellos es las antraciclinas, ¿no? Que son derivadas del Streptomyces paucitifus. Entonces, son aisladas, ¿no? De este Streptomyces. Y figuran en los fármacos antineoplásicos citotóxicos más utilizados. Entonces, tenemos dentro de ellos lo que se van a usar bastante es la doxorubicina, la daunorubicina, la bleomicina, que son fármacos que se usan en bastantes neoplasias, ¿no? Como quienes, por ejemplo, la bleomicina, que reduce cánceres en la piel, como ulceraciones, hiperpigmentaciones, cáncer de testículo, en las enfermedades de Hodgkin o linfoma Hodgkin. La doxorubicina, que es más que nada, es el más usado, por ejemplo, para lo que son linfomas de Hodgkin, linfomas no Hodgkin, cáncer de mama metastásico, cáncer de pulmón. Y tenemos la epirubicina, ¿no? Que está en sorteo, que también es usado para lo que son linfomas malignos, carcinoma de pulmón, carcinoma de hígado, de páncreas, de mama. Sin embargo, esta epirubicina es el más cardiotóxico que la doxorubicina, ¿no? La doxorubicina y la epirubicina son cardiotóxicos, ¿no? Ahora, ¿cómo son? Como les decía, estos antibióticos citotóxicos o los antibióticos tumorales son derivados de esta bacteria Streptomyces, entonces se denominan antraciclinas, ¿ya? Estas antraciclinas, que van a hacer, producen una lesión en lo que es la membrana celular y también intercalan en el ADN, ¿no? Otros antibióticos, otra función de estos antibióticos, primero, como las antraciclinas, que se intercalan en la doble hélice de ADN, y hace que las bases nitrogenadas se separen, ¿no? Se separen, entonces distorsionan lo que es el ADN normal o el esqueleto de doble hélice, entonces disminuyen su ajuste, ¿no? Además que de separar estas o distorsionar este esqueleto, también dañan las cadenas de ADN. Entonces, al dañar estas cadenas de ADN, evitan la replicación normal, porque se unen, ¿no? a los pares de bases del ADN de manera intercalada y bloquean la transcripción del ADN. Entonces, además de que se bloquean o se pegan a estas dobles cadenas, pueden a veces romper estas cadenas, ¿no? Ya. Y también actúan en las topoisomerasas 2, ¿no? Se unen al ADN intercaladamente. A veces cortan estas cadenas, pueden formar o eliminar lo que son radicales libres y se fijan, ¿no? Ya, muy bien. Ese es con las antraciclinas, así que no se olviden: antraciclinas, antibióticos citotóxicos. Ya. Ahora vamos a pasar ya acabamos, chicos. Ahora vamos a pasar a los alcaloides de la vinca. Los alcaloides de la vinca y los taxanos. Quiero que hagan una comparación de estos dos, ¿ya? Porque primero, pertenecen al grupo de los fármacos o antitumorales naturales, y segundo, porque los dos actúan en el mismo, su mecanismo de acción es similar, ¿ya? Primero, los alcaloides de la vinca. Lo que pasa es que en estos, ya acá, ¿ya? Primero esta imagen. Tenemos a los taxanos y a los alcaloides de la vinca. Lo que pasa es que, a conceptos generales, es que los taxanos bloquean la despolimerización. ¿Qué quiere decir? Que evitan que estos microtúbulos ya formados se deshagan, ¿no? O sea, ustedes saben que en la mitosis nosotros, para pasar a la fase de anafase, la célula se tiene que dividir, ¿no? Entonces, para ello los microtúbulos se tienen que desarmar. Entonces, los taxanos evitan que estos microtúbulos se desarmen, o sea, evita su despolimerización, a diferencia de los alcaloides de la vinca.
¿qué pasa? Los alcaloides de la vinca evitan que estos dímeros de tubulina formen al microtúbulo, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, los taxanos evitan que los microtúbulos se despolimericen, o sea, de algo completo a partes, ¿no? Se despolarizan a dímeros de tubulina. En cambio, los alcaloides de la vinca evitan que estos dímeros de tubulina se formen o polimericen al microtúbulo. ¿Ya? Y esa es la única diferencia. Y ahora que ya les dije eso, vamos a hablar más a profundidad de cada uno. Estos alcaloides de la vinca, lo que les decía es que penetran la célula por un transportador que va a interaccionar con la tubulina, ¿ya? Entonces, actúan en la metafase. ¿Dónde está? Estos inhibidores de microtúbulos o alcaloides de la vinca actúan en la metafase y se unen a la tubulina. La tubulina es una proteína que forma los microtúbulos del uso acromático, ¿no? En la fase de la mitosis, acuérdense, mitosis. Entonces, nosotros queremos que en la mitosis se forme el microtúbulo, pero los alcaloides de la vinca evitan, al unirse a la tubulina, evitan que esa tubulina polimerice estos microtúbulos, ¿no? Entonces, detiene la mitosis en metafase. Acá, como se muestra en la imagen, evita, ¿no?, que estos dímeros de tubulina se formen a un túbulo, a un microtúbulo. ¿Por qué? Porque normalmente en la metafase tenemos la formación ya hecha del microtúbulo, ¿no? Pero en cambio acá, con estos alcaloides de la vinca evitan su formación. Entonces, ¿qué les decía? Inhiben el ensamblaje de los microtúbulos porque se unen a la tubulina. Lo que pasa es que y evitan la que es la disolución del uso acromático, o sea, detienen la mitosis en metafase. ¿Por qué? Porque los cromosomas no van a tener dónde unirse, entonces se dispersan en el citoplasma, ¿no? Y al estar dispersados, lo que ocurre es la muerte celular. Entonces, no se olviden que estos alcaloides de la vinca actúan en la tubulina. La tubulina es una enzima del microtúbulo que forma los microtúbulos, ¿ya? Ya, y dentro de estos fármacos tenemos la vinblastina, la vincristina, tenemos el etopósido, el paclitaxel y el irinotecan, ¿no? Ahora, estos alcaloides de la vinca, como les decía, ¿no?, los principales son la vincristina, la vinblastina y la vindecina. Lo que hacen es que se unen a la tubulina inhibiendo la polimerización del microtúbulo. Impiden que se formen los usos, en los usos del microtúbulo se formen los usos de las células que se dividen y provocan su detención o bloquean, ¿no? Los bloquean en la metafase. Ya. Además, son fases específicos de la fase M, ¿no? Pueden inhibir también otras actividades celulares que actúan en los microtúbulos, como por ejemplo la fagocitosis, la leucocitosis, la quimiotaxia. ¿Por qué? Porque actúan en la tubulina, ¿no? No es que actúan solo en la fase M, sino que al actuar en la tubulina va a haber tubulina también en otros lados, ¿no? Como en la fagocitosis, la leucocitosis. Ya, y dentro de sus efectos adversos van a diferir, ¿no? Por ejemplo, la vincristina va a tener más efecto mielodepresor, pero va a ser neurotóxico, por eso el paciente va a tener alteraciones sensitivas, dolor abdominal, debilidad, o sea, produce parestesias, ¿no? La vinblastina que está acá, la vinblastina va a ser menos neurotóxica, pero lo que pasa que nos causa entre sus efectos adversos es la leucopenia, ¿no? Y la vindecina
Presentan mielotoxicidad y neurotoxicidad moderada, o sea, ni uno ni otro, sino ambos. Ya. Y los taxanos, como les decía, uno de estos fármacos más representativos es el Paclitaxel, ¿no? El Paclitaxel. Es el primero que se usó en la quimioterapia antineoplásica, entonces es activo para lo que son cáncer de ovario, cáncer de mama metastásico, ya los cánceres más avanzados, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa? Tenemos este Paclitaxel o los taxanos, son activos en la fase G2 y la fase M, ¿ya? Del ciclo celular. Entonces, se unen reversiblemente a la subunidad beta-tubulina, pero como les decía que a diferencia de los alcaloides de la vinca, promueven la polimerización, ¿no? O sea, los dejan que se polimericen se polimerice el microtúbulo, ¿no? Pero aquí ya no lo desordena, ¿no? Pero en cambio, ¿qué pasa? Modifica su proceso de despolimerización, ¿no? Quiere decir que va a evitar que los microtúbulos ya formados, ya estables, que se une a lo que es la subunidad beta-tubulina del microtúbulo ya formado, entonces este túbulo o este microtúbulo lo pone inestable, le quita su función, lo pone a funcionar. Entonces, este microtúbulo con este taxano ahí, ¿no? Junto, no se puede disgregar. O sea, que les decía que este microtúbulo formado no se puede formar a dímeros de tubulina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que causa la muerte celular. Ahora, al igual que los alcaloides de la vinca que los anteriores, son compuestos naturales, ¿no? Derivados de la corteza. Y actúan sobre los microtúbulos, básicamente como que los congela estos microtúbulos, ¿no? Porque se pega la subunidad beta-tubulina y los congela. Entonces los estabiliza, provoca un arresto en la división mitótica normal y al final la célula causa lo que es la apoptosis, ¿no? Los usamos para lo que es el cáncer de mama, del pulmón. El Paclitaxel puede estar combinado con un carboplatino y lo usamos para lo que es el cáncer de ovario, ¿no? Y dentro de sus efectos adversos, lo que acá vemos con los taxanos es la neurotoxicidad acumulativa. Puede haber hipersensibilidad del Paclitaxel y el Doxetacel. Entonces, también se puede usar con lo que son fármacos hormonales, ¿no? Como los glucocorticoides. Bien, y ese es lo más importante, que funciona como una sustancia tóxica para el uso mitótico. ¿Por qué? Porque se une a la subunidad beta-tubulina, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, este es un cuadro resumen. Sí está en su teoría, pero acá se ve más nítido. Un resumen, ¿no? De qué fármacos tenemos acá. Tenemos los fármacos alquilantes, o como las mostazas nitrogenadas, las nitrosurias, los antimetabolitos que les decía, los antagonistas de folato, los antagonistas de pirimidinas y los antagonistas de purinas, los antibióticos citotóxicos como las antraciclinas. Otros son los naturales, ¿no? Los derivados de plantas, como lo son taxanos y alcaloides de la vinca. Y finalmente, los siguientes fármacos, como por ejemplo, y bueno, las hormonas no, porque no sé si habla mucho de este tema. Los inhibidores de las proteínas sinasas, bueno, este cuadro ya no, pero tenemos anticuerpos monoclonales, otros subtipos como antagonistas de los receptores X, inhibidores de la tirosina. Pero con este cuadro que se aprendan, me parece que, que lo entiendan, me parece que estaría bien para su final. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí?